Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Soy Pilar Soro. En este vídeo vas a ver una entrevista muy interesante con Luciano Esteves. Nos habla sobre un nuevo ciclo de clases que vamos a empezar el 13 de abril del 2024, titulada El romance con el conocimiento. Y el primer ciclo de clases, ¿qué hay de nuevo? No te la pierdas. Si lo ves antes del 13 de abril, apúntatelo en la agenda, que el sábado tenemos la primera clase. Nos vemos, hasta pronto. Pues hablemos del concepto del romance con el conocimiento, si te parece, Luciano. Claro que sí, Pilar. ¿Podrías explicar Bueno, un poquito más a fondo qué significa tener un romance con el conocimiento? sí, pero vale una introducción, ¿no? El romance con el conocimiento es un concepto que don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda, le transmitió y a él y a sus compañeras, y trata de adoptar una actitud en general en la vida de aprender por aprender, de encontrar el gusto por aprender sin que ello implique una inversión de parte de uno, en el sentido de que uno espera obtener a cambio algo más que el aprendizaje mismo, ¿no? Desde luego hay una multitud de circunstancias en las que se obtiene algo a cambio, pero eso es ajeno al principio del romance con el conocimiento. El romance con el conocimiento trata entonces de redescubrir el placer, el gusto y el poder de aprender por aprender y aprender a fondo, lo más que uno pueda, sobre cualquier materia que se preste a nuestro escrutinio, ¿no? Eso es básicamente el romance con el conocimiento y tiene una serie de bifurcaciones, de consecuencias que los hombres de conocimiento y las mujeres de conocimiento del México antiguo y sus descendientes de hoy encontraron, y son unas consecuencias muy provechosas para el desarrollo de la conciencia. Es una herramienta muy poderosa que usan los videntes. Gracias. ¿Cómo se relaciona este concepto con la búsqueda personal de la libertad y la autenticidad? Tiene mucho que ver, y creo que de raíz tiene mucho que ver, porque la búsqueda de cualquier cosa, en este caso de la libertad, de la autenticidad, de la integridad, surge de un impulso profundo, ¿no? Un impulso profundo por saber, por conocer, por descubrir. Y ese impulso profundo es el mismo que se aplica en el conocimiento, en el romance con el conocimiento. Cuando uno es niño, eh, está uno abierto a todo tipo de información y no hay toda esta maraña de filtros y de juicios que mantengan a la información alejada, ¿no? Y entonces somos capaces de aprender con mucha velocidad y a gran profundidad cosas que cuando crecemos ya no son tan fáciles de absorber, ¿no? Pero es por eso, es porque se pierde el concepto y la sensación de que uno está teniendo un romance con el conocimiento, no una inversión, ¿no? Eso es. Me recuerda esta mañana que los niños de la escuela me preguntaban, estaban pendientes del eclipse, Así ¿sabes? es. Y estaban todos Sí. emocionados con el eclipse y eso que aquí en España no se va a ver, ¿no? ¿Sabes? Ahorita mismo está el eclipse aquí. Sí, Ahorita mismo está el cielo más oscuro, por eso me veo un poco más oscuro. Es el momento perfecto para este podcast, porque el eclipse, hablando del romance con el conocimiento, en términos científicos, hay una descripción y desde luego sabemos muchísimo acerca de las trayectorias, de las órbitas de los planetas y de por qué se produce, en ese sentido de la descripción, un eclipse solar, ¿no? O un eclipse lunar. Eh, pero lo que no sabemos es lo que está sucediendo por detrás de eso. Por ejemplo, el Sol tiene 400 veces el diámetro de la Luna, ¿no? Y la Luna, pero está también a 400 veces la distancia de la Luna. Eso es lo que permite que la Luna en un eclipse total tape por completo al Sol. Pero eso, cuando se le pregunta a un astrofísico,
por qué sucede? No, no puede responderlo. Dicen, pues es una coincidencia muy extraña, porque hace ratito estaba haciendo los cálculos y si tomamos como unidad de medida la combinación entre las dimensiones y la distancia, son 400 posibilidades por cada una de las otras posibilidades. Es decir, son 400 posibilidades de dimensión por cada una de las posibilidades de distancia. Entonces son 400 al cuadrado. Estamos hablando de 160,000 posibilidades. Una posibilidad en 160,000 de que en la Tierra hayamos tenido la suerte de que la Luna pueda tapar por completo al Sol. Y eso es un hecho que yo me tuve que meter a pensar y a investigar por mí mismo, pero que lo que me provoca es asombro. Y esa es la clave del romance con el conocimiento, porque la disciplina para los practicantes del camino del conocimiento no se trata de establecer rutinas duras o ásperas. La disciplina para ellos es cultivar un sentimiento de asombro constante. Y nada le da al tonal, es decir, a nuestro cuerpo insertado en el mundo, tanto asombro como el descubrimiento de este tipo de cosas. Y los niños por eso están llenos de asombro. Entonces se trata de recuperar esa, eh, esa sensación que nos guíe en este sentido. Esa percepción, ¿no? Podríamos llamar Exacto. también. Ujú, Muy exacto. bien. Muy bien. En la introducción que nos haces, se menciona que nuestras mentes están aprisionadas por limitaciones socialmente acordadas. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentamos al intentar liberarnos de esas percepciones limitadas? Uf, esa es una pregunta muy profunda. Em, en cierto sentido, yo diría que todo lo que nos rodea es un desafío, ¿no? Y es algo que vamos a tratar en el curso. Y no estoy hablando de maldiciones o de bendiciones, estoy hablando de desafíos, simple y sencillamente desafíos. Todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos en el interior y la relación entre esos dos campos de percepción se traducen siempre en un desafío. ¿Y por qué en un desafío? Porque es a través de los desafíos que la conciencia se desarrolla, ¿no? Entonces, en el orden social en particular y en los procesos de socialización que atravesamos desde el útero, em, todo está diseñado de alguna manera para desafiarnos, ¿no? Para desafiarnos a cada paso del camino y que a través de esos desafíos vayamos incrementando nuestra conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más resulta desafiante ya en particular con lo que respecta al romance con el conocimiento? Pues las mismas estructuras que hacen acopio del conocimiento y lo institucionalizan, por un lado, haciéndolo disponible para la gente, pero por otro lado restringiendo de manera muy drástica a veces las posibilidades de explorar más allá de ciertos puntos en los que ya se generan preguntas incómodas para el mismo sistema o para la misma estructura de la socialización. Ahí es donde todo el mundo para. Es decir, un científico, un artista, pueden preguntarse hasta cierto punto qué es lo que está sucediendo, pero hay un momento en el que las preguntas ya son demasiado incómodas para justificar la estructura monolítica del orden social. Y eso se manifiesta en la academia, en la formación familiar, incluso a nivel nacional, internacional, en las relaciones, ¿no? Desde lo personal hasta lo global se manifiesta, me parece. Sí. Bueno, esto que estabas diciendo del desafío, que de que todo es un desafío desde el útero, incluso antes. Oye, creo que también lo heredamos en los genes, ¿no? Puede ser. Claro. Entonces, esto quiere decir que podemos vivir tranquilos ¿o qué? Porque cuando dices eso a mí me da la sensación de que podemos tener paz igualmente. Claro. La cuestión es esta y tiene que ver con otro principio del que voy a hablar, al que le llamo equidinámica. Todo en la estructura del conocimiento de las mujeres y los hombres que
han transitado desde hace mucho, mucho tiempo este camino del conocimiento, valga la redundancia, está presentado en formas de una contradicción aparente. Todo. Y eso tiene una razón de ser, en la cual vamos a abundar después. Pero hay una contradicción aparente, al menos a nivel mental, entre el hecho de que todo lo que nos rodea es un desafío, cosa que podemos comprobar día a día, y el hecho de que una parte de nosotros puede estar en paz en medio de la batalla, ¿no? Y de hecho, solo puede encontrar esa paz profunda en medio de esa batalla constante o de esa aventura constante, si le queremos llamar así, atravesando toda esta suerte de desafíos, ¿no? Entonces es una contradicción aparente, pero que se resuelve en la práctica. Es el cuerpo el que la resuelve. ¿Mm? Ah, muy bien. Muchas gracias. A ver, prácticas para el desarrollo de la percepción. Hablas de una maniobra estratégica que los videntes utilizan para prepararse para estos desafíos. ¿Podrías compartir algún ejemplo específico de prácticas o ejercicios que puedan ayudarnos a las personas a expandir nuestra percepción y recordar su poder inherente como videntes? Por supuesto, todo lo que, aquello, lo que tú eres una experta y en lo que yo también he caminado mucho, mucho tiempo, como todos nuestros compañeros cercanos, la práctica de los pases energéticos, desde luego, en particular de la recapitulación, que es un pase energético central, ¿no? La aplicación constante de las premisas fundamentales de lo que llamaron el modo del guerrero, ¿no? Em, Todo eso, ¿no? Lo que me parece que faltaba en términos de ejercer cierto énfasis sobre ello es justamente el romance con el conocimiento. Por eso mi interés muy acusado en desempolvar un poco esto y traerlo a la luz, traerlo al frente, ¿no? Porque la naturaleza misma del camino del conocimiento promueve la confusión muchas veces en términos de qué es lo que está uno haciendo. ¿Esto es algo espiritual o es algo extraño, ajeno a nuestra mente social? ¿Es algo, es, no sé, ¿no? Se genera mucha confusión a ese respecto. Y el romance con el conocimiento que tiene que ver con la inserción profunda en campos del arte, de la ciencia, del conocimiento en general, es lo que nos permite aterrizar, digámoslo así, todos esos conceptos y traerlos aquí, donde nos damos cuenta de que en realidad estamos trabajando también como científicos, como artistas de la percepción, ¿no? Es una cosa seria, es una cosa formal, digámoslo en cierto sentido, y también es increíblemente divertida, ¿no? Nos llena de placer todos los días hacer esto. Ujú. ¿Tienes alguna anécdota personal o conoces historias de personas que hayan experimentado una transformación significativa al adoptar el romance con el conocimiento? ¿O que Sí, han claro. cambiado sus Ujú. vidas y percepciones? ¿Perdón? ¿Qué dijiste al último? Sí, o que han cambiado sus vidas y sus percepciones. Claro. Sabes, yo creo que a todos nos ha sucedido. Y simplemente no ha estado la atención enfocada ahí o lo hemos soslayado un poco, ¿no? Puedo dar un ejemplo o dos propios, pero sobre todo con el propósito de que quizá esto haga en eco en alguien que nos esté escuchando para que tenga una idea de lo simple que en realidad es esto, ¿no? Em, Cuando yo era adolescente, por determinadas circunstancias que no viene mucho al caso mencionar aquí, mm, mi percepción sufrió un movimiento, ¿no? Sufrió un movimiento errático, que también es más o menos habitual en la adolescencia. Hay todo un proceso de cambio hormonales y es durísima la adolescencia para todos los seres humanos, ¿no? En mi caso se manifestó en parte en un movimiento más o menos descontrolado de mi percepción, para el cual al no tener yo ningún punto de referencia, eh, no tuve tampoco las herramientas
con las cuales lidiar con eso, ¿no? Y lo primero que sucedió fue que me aterré, ¿no? Porque esa nueva percepción, esa nueva posición de mi centro perceptual, no solo no era familiar, sino que estaba yo solo ahí, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente es, ya me volví loco, ¿no? A pesar de que podía funcionar en la vida cotidiana, pero estaba lleno de ese miedo constante, ¿no? Porque no tenía puntos de referencia. Y una de las cosas que hice fue buscar libros. En mi casa todos leían, mi madre era una gran lectora, mi padre también, bueno, aún lo es mi madre, y tenían libros de todo tipo, ¿no? De ficción, de ciencia, y había libros de psicología y de psiquiatría. Y tomé un libro de antipsiquiatría y lo empecé a leer, y a partir de ahí leí otro y otro y me sumergí en las obras de Lang y de Cooper que tienen que ver con esto, ¿no? Y que traían una visión revolucionaria del concepto mismo de locura como un, un movimiento justamente de la percepción que no necesariamente tiene que ser abordado de la manera violenta en la que la psiquiatría tradicional lo hace, ¿no? Simplemente con leer eso, sentí que algo me cobijaba, que había encontrado un refugio, no para entender lo que estaba sucediendo, porque no era una explicación, pero sí para armar una estructura elegante y funcional que mi mente necesitaba para poder trabajar con esa situación en la que me encontraba. Entonces fue como un bálsamo que cayó sobre mí y fue el principio de mi salida de eso, ¿no? Ahora sé lo que pasó, ahora sé simplemente que mi punto de encaje se movió, ¿no? Y Sí, que se mantuvo en un sitio más o menos errático. Pero ese es un ejemplo. Y creo que todos tenemos ejemplos similares si rascamos un poco. sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Las aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Este curso supongo que también será práctico, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos aplicar el concepto de romance con el conocimiento en nuestra vida diaria, especialmente en entornos que no son propicios para la exploración y la libertad intelectual? Ok, es muy bueno, ¿no? Yo creo que entre más adverso sea el entorno, más valioso será lo que uno pueda extraer, ¿no? Con las herramientas que uno tenga a la mano. Hoy en día tenemos una herramienta que nunca antes había existido, que es el equivalente a no sé cuántos millones de bibliotecas de Alejandría en la punta de los dedos, ¿no? Y es Internet, ¿no? Entonces, hay una forma de hacer uso de Internet en la cual toda la información que uno requiera para establecer y cultivar su propio romance con el conocimiento, está, ¿no? Hay una forma en que se puede hacer esto, ¿no? Desde luego que lo primero que hay que tener es el impulso, y ese es el objetivo del curso, ¿no? Como asusar un poco, despertar un poco ese impulso para que ya el cuerpo mismo sepa por dónde ir y por dónde encontrar las cosas necesarias a fin de obtener este sentimiento, esa chispa que te va a llevar al romance con el conocimiento. En cuanto a aplicaciones prácticas, sí, aparte de todo esto, las sesiones van a ser un ejercicio en el cual algunos, depende de cuántos asistentes haya, pero algunos van a poder participar contando algo que les haya sucedido recientemente o más atrás en el tiempo, no importa, pero con lo cual estén lidiando en ese momento. Y tras esas pequeñas participaciones vamos a poder hilar un tejido que va a juntar todas esas líneas que los mismos participantes van a proyectar. Es muy difícil de explicarlo, se tiene realmente que experimentar, es algo que se da en el momento y a partir de eso se puede establecer una serie de actos prácticos para la semana, para que Ujú. todos los emprendamos, muy sencillos, muy sencillos, muy simples y que a través de esa constancia, a la siguiente semana, habiendo tejido ese tapete de intento, podamos usarlo como trampolín para ir de semana en semana
haciendo que nuestra conciencia se incremente. Esa es la idea. Muy interesante. El rol de la comunidad y de la sociedad. ¿Qué papel juegan las comunidades y la sociedad en fomentar o inhibir nuestro romance con el conocimiento? ¿Y cómo, Eso es, espera, ¿y cómo ¿sí? podemos crear espacios que promuevan una exploración más libre del conocimiento y la percepción? Ok. Mm, eh, Siento que las herramientas y los recursos y la información que cualquiera necesita para tener un romance con el conocimiento están a disposición de todos, en diferentes circunstancias, en diferentes intensidades, pero ahí están. Entonces, siempre va a ser desafiante porque todo es desafiante, pero siempre va a haber una oportunidad de hacerlo. En cuanto a cómo establecer un esfuerzo comunitario para que sea propicio para establecer el romance con el conocimiento, ese es justamente el propósito de estas clases. Ujú, Y también con el equipo con el que estoy trabajando, estamos trabajando, estamos estructurando pues un proyecto que es el que conoces de Synergy, en ujú, el cual vamos a eh, recopilar, hacer acopio de todas estas líneas de conocimiento para su difusión y crear entonces un espacio con el cual podamos interactuar, por ejemplo, con tu propio espacio de paz energéticos, que es maravilloso, a fin de propiciar este flujo de información constante en el cual todo el mundo pueda abrevar del conocimiento que desee y tomando un pequeño hilo, lo desoville y llegue a donde quiera llegar, por ujú, el placer de aprender y por el placer de fortalecer su conciencia a partir de nutrir a su tonal, a su lado racional con eso. Y ujú, ese lado racional, cuando está nutrido y fortalecido de esa manera natural, de forma natural, se abre a otro campo, que es lo desconocido. Se ujú, abre, es decir, lo que los videntes dicen es el tonal, un tonal en buen estado, un tonal como debe ser, un tonal perfectamente bien estructurado, naturalmente lleva al nahual, pero lleva en armonía. Esa es la idea, que nuestras dos partes estén en armonía. Y la forma de que el tonal esté en armonía con el nahual es primero fortaleciendo al tonal. Y una de las mejores maneras de fortalecer al tonal, para mí indispensable, es el romance con el conocimiento. Y por eso estamos estructurando y edificando todo este plan de, de difusión. ujú. ¿Sabes? Mientras estábamos preparando este curso, me ha llamado mucho la atención una noticia y no sé por qué lo relaciono también con este curso. A ver qué opinas. Que en Sierra Leona han decretado estado de emergencia por el consumo de drogas de los jóvenes. De alguna droga que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Me parece una noticia muy fuerte, ¿no? O sea, decretar estado de emergencia porque la mayoría de jóvenes se drogan. Supongo que ellos quieren tener otra percepción, ¿no? Así es. Entonces, me gustaría no sé lo- cómo el romance con el conocimiento podría sustituir las drogas o el alcohol o todo esto, tantas cosas que tenemos, ¿no? O sea, podría ser solución para los jóvenes, podría ser un camino. Ujú. Yo creo que definitivamente ayudaría, ¿no? Dependería de cada caso individual, me parece, ¿no? Y de las circunstancias. Nuestro uso de drogas, y aquí incluyo a todo el mundo, porque todos de alguna manera somos adictos a algo, ¿no? Aunque no Sí, sea drogas externas, todos tenemos exacto, adicciones. sí. Em, entonces, el uso que hacemos de las drogas es por una desesperación profunda, un profundo aburrimiento con las limitaciones de la socialización en términos de su restricción a cualquier atisbo de actividad del lado en nosotros que trata con lo desconocido, ¿no? Con lo Eso es por lo que, Perdona, sí, sí. ¿sí?
No, ¿me ibas a decir algo? Dime. Sí, lo desconocido también lo podríamos llamar como el misterio, como lo misterioso, o el misterio, o lo mágico. Claro. Sí, sí, a mí me gustan todas las palabras. Los practicantes del camino del conocimiento le llaman el Nahual, ¿no? Mm. Es nuestro lado que se ocupa de todos aquellos eventos que se dan a un nivel no racional, pero de una Sí. forma estructurada y armoniosa con el lado que se ocupa de lo racional, que es el tonal, ¿no? Ah. Esa es la tirada, porque si cualquiera de los dos lados está desequilibrado, el cuerpo completo se desequilibra, ¿no? Y entonces no hay cómo poder seguir incrementando la conciencia de manera constante. Eso Mm. es importante. Entonces, sí, el camino con perdón, el romance con el conocimiento y los pases mágicos o los pases energéticos y la recapitulación y la aplicación de las premisas, todo ayuda, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Pero Ah. todo, desde luego, ayuda a darse cuenta de que hay otras posibilidades más allá de los estimulantes. Sí, seguramente. Bueno, estimulante es lo que tú has dicho, que puede ser, no sé, la comida, puede ser otra cosa. Lo que pasa es que es triste, ¿no? Que esté pasando esto. Bueno, Claro. he sido un breve paréntesis, es que me Sí, sí. martillaba un poco esta noticia. Quiero que retrocedamos un poco y hablemos de la importancia personal y el intelecto que Carlos Castaneda menciona como la falta de importancia personal y el insondable alcance del intelecto de su mentor, don Juan. ¿Cómo se equilibran estos dos aspectos en el camino del conocimiento? La falta total de importancia personal y el insondable alcance del intelecto. ¿Y cómo afecta la importancia personal a nuestro viaje de aprendizaje? No sé si son muchas preguntas. No, está claro. De Sí. hecho, es sencillo. El problema con la importancia personal, o la cuestión, la clave con la importancia personal, es que consume toda nuestra energía, o la mayor parte de nuestra energía. Es esa característica que adoptamos o que se nos obliga a adoptar desde la infancia, em, que ocupa la inmensa mayoría de la energía que tenemos disponible. Entonces, si no nos queda energía disponible para nada más, prácticamente, pues no hay energía ni para abrir un libro, ya no digas tener un romance con el conocimiento, Claro, ¿no? claro, claro. Eh, no hay energía para nada más. Entonces, sí, la clave de todo esto que estamos hablando, la clave del camino del conocimiento, con todas sus facetas y con todos los recursos y con todas las herramientas que uno puede aplicar, definitivamente es perder la importancia personal. Y eso significa reducir la capacidad, por ejemplo, de sentirnos ofendidos ante cualquier cosa, Ujú. ¿no? Porque nadie le hace nada, nadie, de acuerdo con don Juan, de acuerdo con estos hombres y mujeres videntes, y mucho menos alguien que rechaza el concepto de importancia personal como algo innecesario para su supervivencia. No necesitamos importancia personal para la supervivencia. La importancia personal es como un agregado, Mm. como algo que parasita al yo. El Ujú. yo todos lo tenemos, ¿no? Una sensación de individualidad, una cohesión individual. Sí, eso está bien. Y defendemos nuestro cuerpo y defendemos nuestro mundo, claro, por supuesto. Pero más allá de eso, todo lo demás que se borda en torno a la defensa de la imagen propia, a la defensa del yo, que no es necesaria el 99% de las veces, es puro gasto de energía. Esa estructura como parasitaria es de importancia personal. Y eso es lo que hay que quitar, ¿no? Sí, Lo sí. que Castaneda decía era muy terminante en ese sentido. Decía, la importancia personal mata. Ujú. Y tenía toda la razón. Sí, sí. Bueno, desafíos y recompensas en el camino. Finalmente, ¿cuáles son algunos de los desafíos más difíciles que enfrentas en tu propio camino hacia el conocimiento? ¿Y qué recompensas has encontrado en este romance? Para mí, en lo personal o lo individual, lo más difícil, quizá para todos, no sé, es un cierto sentido
sostener un cierto sentido profundo de desapego, ¿no? De desapego a cosas que yo sé que no son eternas, ¿no? Porque mi vida misma es efímera, ¿no? Y esa es la otra clave, ¿no? La otra clave del camino del conocimiento es que somos seres efímeros, ¿no? Y que en cualquier momento nuestro paso por esta tierra va a terminar, ¿no? Entonces actuamos en consecuencia. Y yo sí intento, desde luego, actuar en consecuencia, pero no niego que se me dificulta tener a veces el desapego suficiente de ciertas cosas, ¿no? Que me pesan, sobre todo cuando las pierdo o cuando me preocupo por no perderlas, ¿no? Como si tuviera tiempo para preocuparme por eso, ¿no? Entonces, el camino, el romance con el conocimiento, lo que me trae es un remanso de paz cuando estoy abrumado por esas preocupaciones, ¿no? De repente me llegan y me abruman y me meto en cualquier cosa que tenga que ver con el romance, con el conocimiento. Aprendo algo de matemáticas, de física, de ajedrez, de música, algo nuevo, y me voy metiendo, ¿no? Y cuando me doy cuenta ya se me olvidó lo otro, ya estoy más alineado y listo para seguir. Eso podría Es, decir. como un estado de flow, ¿no? Flow, no sé cómo se dice bien en inglés. Flow. Así es, sí, Sí. como un estado de flujo. Ajá, así es. Muy bien, Luciano, pues muchísimas gracias por ampliarnos o por hacer una introducción a tu curso, que van a ser primer ciclo 5 sesiones. Ujú. Y desde aquí, pues, os animamos a participar. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos a pasar ahí la información del enlace, los días, la hora. Y también podéis preguntar de forma privada a través del WhatsApp o correo electrónico. Y cualquier duda, pues aquí estamos. Y muchas gracias de nuevo, Luciano, y nos vemos muy pronto. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Pilar. Y en verdad un gran abrazo por... Nosotros estamos admirados del trabajo que está haciendo con pases energéticos. Es una fuente muy, muy valiosa. Está haciendo un trabajo increíble allá y estamos muy felices de poder colaborar contigo y súper agradecidos por todos los gestos que has tenido y que estás teniendo. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes decían acompañar. La primera clase es gratis, Sí. entonces esperamos verlos ahí. Claro que sí. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Que estés muy bien, Pilar. Chao. Chao.